Hola queridos amigos, nuevamente nos encontramos para desarrollar esta serie de estudios bíblicos La Fe de Jesús. Y en esta oportunidad desarrollaremos la lección número 10. Nuevamente quiero invitarte para que pidamos la dirección de Dios al iniciar este estudio. Oremos. Querido Padre, muchas gracias nuevamente por la oportunidad de abrir tu palabra y de conocer más de ti. Pedimos tu presencia en este lugar y en los diferentes lugares donde tu palabra está siendo abierta para aprender más de ti. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. La lección número 10 tiene una pregunta interesante para que nosotros podamos desarrollarla. ¿Cómo funcionará el juicio? ¿Qué enseña la Biblia acerca del juicio de toda la humanidad? Yo quiero introducir este tema con el concepto de juicio. Y la primera pregunta dice de esta manera: ¿sobre qué hará Dios el juicio? Eclesiastés el capítulo 12, el versículo 14 dice así: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todas las cosas entrarán en el juicio que todos pasaremos, encubierta o no, sea buena o sea mala. Entonces la respuesta a la pregunta 1 es todo, bueno y malo. La pregunta número 2 dice de esta manera: ¿cuántos compadecerán ante el juicio? Según de Corintios capítulo 5 versículo 10 responde de esta manera: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La Biblia es clara: no algunos, no los hombres, no las damas, todos pasaremos por esto. La respuesta para la pregunta número 2 es todos. Cuando vamos a la pregunta número 3, vamos a encontrar el juicio en acción. Miren la pregunta 3. Dios, ¿a quién le entregó el juicio? Juan capítulo 5, 22 dice así: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Quién es el que va a ser responsable entonces del juicio? Jesús, el Hijo. Dios entregó esto al Hijo. La pregunta número 4 dice de esta manera: ¿dónde están registradas nuestras acciones? Apocalipsis 20:12 dice que hay un lugar donde se registran todas las cosas buenas o malas. Miren lo que dice Apocalipsis: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Interesante. El Apocalipsis dice que existen unos libros y que en el momento del juicio serán abiertos y cada uno de nosotros será juzgado por todas las cosas escritas en esos libros. Entonces la respuesta es en los libros, en los registros del cielo. La pregunta número 5 dice así: ¿quiénes son los testigos? Mateo 18:10 nos da respuesta. En un juicio hay un juez, también hay testigos. ¿Quiénes son los testigos en este juicio? Mateo 18:10 dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes son los testigos de nuestras obras, de nuestras acciones, sean buenas o sean malas? Los ángeles. Ellos son los que dan testimonio de cada cosa que nosotros realizamos. La pregunta número 6 dice: ¿quién es el abogado? Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Entonces, Jesús no solamente es quien dirige este juicio, sino también es nuestro abogado. Cristo es la respuesta número 6. La pregunta número 7 dice así: ¿por cuál código seremos juzgados? Nosotros
en las actividades cotidianas estamos sujetos a diferentes códigos. Cuando tú manejas una movilidad, tú tienes que ser responsable del código de tránsito. Hay un código civil. ¿A qué código estamos nosotros sujetos, quienes seremos juzgados en este juicio final? Santiago, el capítulo 12, el versículo 12 dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? ¿Se recuerdan? Nosotros hemos hablado acerca de los 10 mandamientos, y esos serán el código por el cual nosotros seremos juzgados. Entonces la respuesta a la pregunta número 7 es por la ley de Dios, por los 10 mandamientos. Esa será la ley o el código por el cual nosotros, tú y yo, seremos juzgados. ¿Cuál será la sentencia? Mateo 25, versículo 31 al 46 dice de esta manera: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparados para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber. Fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en una cárcel y vinimos a ti? Versículo siguiente dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento y forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, también a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Qué respuesta más clara, ¿no? La vida eterna para algunos y la muerte para otros. ¿En qué grupo deseas estar? Es interesante, pero no hay forma de escapar de esto. Cada uno de nosotros pasará por este juicio, por toda acción buena, toda acción mala, pensamiento bueno, pensamiento malo. Sin lugar a dudas, solo hay una seguridad. Si Jesús murió por nosotros, Él es quien dirige el juicio, Él es el juez, pero también nuestro abogado. Solo que no te confíes en algo. Tú necesitas hoy tomar una decisión para estar seguro con el abogado Jesús, quien te va a dar la seguridad de que este juicio los podrás sobrellevar por el sacrificio que Él hizo. Mira cuál debe ser nuestra decisión. Nuestra decisión debe ser, después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: acepto a Jesús como mi abogado. Deseo ser fiel a Dios y respetar todos los mandamientos de Él. Claro está, ¿deseas que Jesús sea tu abogado? No solamente el deseo debe ser parte de esta decisión. Tienes que también guardar el código por el cual nosotros seremos juzgados, los 10 mandamientos. Y ten la seguridad que el sacrificio que hizo Jesús valdrá la pena. Nos dará la seguridad de éxito y de victoria en este juicio final. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente lección.